Al verlo, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Entonces, ese Pedro seguro ahora aparece de rodillas, blandito, temeroso, reconoce su realidad de pecador. ¿Qué tal, padre? Bienvenido Buenas nuevamente acá con noches. nosotros. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Bendito seas, muy contento nuevamente gracias por la invitación y Pues ya no pues ocupa vamos invitación, padre. a- Ya es su canal. Sí. Muchas gracias y pues muy contento nuevamente pues saludando a todas las personas. Esperemos que lo que hoy miremos ayude mucho para nuestra fe, para nuestro crecimiento espiritual. Primero Dios, así será. Y luego con usted aquí, pues mejor. Ay, Sí. Muy bien, pues entonces vamos a hablar de Pedro y dijimos que no era chisme, ¿verdad? exacto. Muy Pero bien. vamos a quemarlo poquito, Ok, en el buen perfecto. sentido de la palabra. Muy bien, muy bien. A ver cómo nos va con él. ¿Sí? Vamos a ver a Pedro. Muy bien. Bueno, yo primero quisiera dar la introducción, ¿no? Ajá. Hace unos cuantos días, ahí en mi parroquia, llegó una persona como diciéndome, ¿no? Que una imagen de San Juan Diego que había ahí, y decía que por qué se ponía esa imagen de San Juan Diego si él era indígena. Entonces yo le comenté y dije, mira, la imagen que tenemos aquí de San Juan Diego está basada en una reconstrucción de un documento como ese tamaño que se llama el Códice 1548 y que es el documento más antiguo que habla sobre San Juan Diego, incluso aparece una imagen. Y entonces la imagen que aparece allí da pie a la construcción de esta imagen de Juan Diego. Y ya pues como que la señora medio entendió y decía a su esposo, mira, lo mismo pasa con nuestro Señor. ¿Qué importa si nuestro Señor tenía pelo rubio, ojos de color, o si tenía el pelo corto? Si lo importante es que estaba con nosotros. Igual con Pedro. O sea, pensamos su imagen, pero pensamos en su personalidad. O sea, más allá de imaginarnos si era alto, chaparrito, gordito, si tenía ojos de un color, de otro, el pelo corto, pelo largo, ¿por qué no pensar en sus personas, en su forma de pensar, de sentir, en su carácter, independientemente de cómo haya sido físicamente, sino en su persona? Que yo creo que es lo que más nos identifica con tal o cual santo, su carácter, su persona, su personalidad, pues. Y al final de cuentas, creo que el entendernos humanos como estos santos nos da la posibilidad a nosotros también de poder buscar la santidad, creo, ¿no? De hecho, a veces hay autores espirituales que presentan la santidad pues muy, muy, muy alta y pues se desaniman, Claro. ¿verdad? Que si el santo cura de Ars a la semana se comía 3 papas, y bueno, yo las 3 papas me las he hecho en una comida y me quedo con hambre. Y la gente dice, no, si esos son los santos, si yo ocupo hacer eso para ser santo, Sí, pues imposible. ¿cuándo voy a hacer? Y sobre todo, se presentan a los santos muy angelicales, sin defectos, sin defectos. Y pues la gente dice, no, para llegar a esa santidad no voy a alcanzar. Por eso hoy quisiera compartir con ustedes esta personalidad de Pedro. Y un poquito me basé en un libro que cuando yo estaba en Tapalpa, en el curso introductorio, nos hicieron leer para un curso de caracterología. Entonces el libro se llama, voy a hacer promoción, ¿verdad? Espero no me censuren, Luchar y Amar, de un monje benedictino alemán, se llama Ansel Grum. Y decía que la personalidad de Pedro es muy versátil, o sea, cambia como de caliente a frío, de un lado para otro. Y hacía esta observación, ¿qué significa el nombre de Pedro? ¿Tú sabes? ¿Piedra? Piedra, la roca. Y cuando hablamos de una piedra, hablamos de algo sólido, Claro. ¿verdad? Por eso los cimientos de las casas pues, son de piedra. ¿Verdad? Entonces, entre más piedra haya, pues es más Más sólido. sólido, más La piedra resistente. generalmente es duro, algo dura, sólida. Y por eso a Pedro le ponen ese nombre, porque él es la piedra sobre la que Cristo fundará su Su iglesia. iglesia, su cabeza. Y pues todos ocupamos, la gente así medio miedosa, por decirlo así, con sus temores, insegura, ocupan de alguien seguro Que para dé fortaleza, que que sea dé el cimiento, fortaleza, que ¿sí? sostenga, claro, sí. Y curiosamente, Pedro, en muchos momentos de su vocación, aparece como esa piedra. Un hombre muy arrojado, muy determinado, pero decía que es muy versátil. Y en otros lados aparece Pedro miedoso, aparece Pedro medio interesado,
aparece el Pedro débil. Y dice uno, caray, pero pues si esta es la piedra y sale con todos estos defectos, pues ¿dónde está la santidad? Entonces, partiendo desde ahí, quisiera un poquito que reflexionáramos sobre la persona de Pedro, que aunque es sólido, no deja de ser en momentos débil. O sea, no hablar de San Pedro, sino de Pedro. De Pedro. Efectivamente, que eso nos haría como más cercanos quizás a él también, Sí, ¿no? De alguna forma. porque antes de ser San Pedro, primero fue Pedro. Primero fue Simón. Ajá. Simón el pescador. Y precisamente vamos a partir de una cita bíblica, ¿verdad? La vocación de los primeros discípulos, en especial el capítulo 5 de San Lucas, narra cómo Cristo llama a los apóstoles. Pero me llama mucho la atención cómo Pedro empieza primero a manifestarse débil. Dice el versículo 4, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Métete Sí. a lo profundo del mar. Simón le respondió, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero basta que tú lo dices, echaré las redes. Fíjate cómo parece Pedro, Señor, somos pescadores nosotros, tú eres carpintero, yo soy pescador. Sí, claro. Trabajamos toda la noche, parece Pedro seguro, ¿no? Yo sé lo que hice, yo sé que hice las cosas bien, pero no obtuve resultados. Pedro seguro, Pedro roca. Dice, así lo hicieron y pescaron tan gran cantidad de peces que las redes amenazaban romperse. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Dice unos versículos más adelante. Al verlo, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Entonces, ese Pedro seguro ahora aparece de rodillas, blandito, temeroso, reconoce su realidad de pecador. Eso no nos da como la certeza, pues, de que esta cuestión, decíamos, humana de Pedro, que se reconoce a sí mismo como decimos, como pecador, como lo menciona aquí, pero también muestra su debilidad, porque al final somos humanos y nos pasa exactamente lo mismo a todos nosotros, ¿no? Creo que el peor problema que tenemos nosotros es sentirnos que somos buenos, Sí. porque entonces viene esta otra parte, ¿no? De hecho, hoy en el Evangelio habla acerca de eso, ¿no? De la vocación también de Leví, de Mateo. Y a veces caemos en un jueguito medio farisaico. Los fariseos decían, yo soy bueno, tú eres malo. Sí. Pero a veces también, dentro de los que nos reconocemos pecadores, caemos en este jueguito farisaico de decir, pues tú eres malo, yo soy malo. Pero pues hay niveles, tú eres más malo que yo. Sí, el juicio ante todo, ¿no? El juicio ante todo. Y no se trata de eso, es decir, bueno, ambos somos pecadores. ¿Qué es lo que nos distingue? Que unos reconocemos que ocupamos de Dios y otros que no. Y otros que no. Y Pedro es roca porque reconoce su necesidad. Reconoce que sus inseguridades ocupa primero de la seguridad de su maestro, de Cristo. O sea, desde su debilidad muestra su fortaleza. Sí. Perfecto. También San Pablo experimentará eso cuando dice, cuando soy débil, soy fuerte. Dice, por eso muy a gusto presumo de mis debilidades. Claro. Entonces, curiosamente, pues, Pedro aparece así. La historia de Pedro nos la podemos aplicar a nosotros. ¿Cuántas veces también, hablando así, no, por ejemplo, los padres de familia, tienen que aparecer sólidos, ser la roca de su casa, pero también ellos saben sus problemas, sus debilidades, sus luchas, pero tienen que aparecer seguros por otros que confían en ellos. Sí. Y aquí viene, por ejemplo, lo importante de imitar a Pedro. Señor, tengo que aparecer fuerte, pero ocupo de ti. Para ser fuerte, ocupo de ti. Reconozco mis debilidades. Sí, aquí, bueno, me llama la atención cuando precisamente le cambia el nombre Jesús a Pedro. Dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, el compromiso enorme que tenía, el sostener la iglesia de Cristo. Obviamente, pues le corresponde cargar, se puede decir que con todos cuando Jesús se va, ¿no? De alguna forma. Todo el peso. Y el reconocer esta debilidad, entonces le da la oportunidad también de recibir esta fortaleza de Dios, pues, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Me siento débil y me apego a la fortaleza de Dios y no lo podría haber hecho solo, creo. De hecho, si comparamos las palabras de Jesús al final, dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y este mismo fortaleza de Cristo, este ánimo, se ve reflejado después en capítulo 16 de San Mateo, cuando confirma a Pedro,
tú eres débil, tú eres el pescador de hombres, pero tú eres piedra. Ya no vas a ser Simón, ahora tú eres piedra. Y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque reconoce la fortaleza. Yo creo que la mayor fortaleza de un cristiano no son nuestras virtudes, nuestras seguridades. La mayor fortaleza del cristiano tiene que ser Dios, nuestro divino maestro que es Jesús. Eso tiene que ser nuestra gran fortaleza. Y fue la fortaleza de Pedro. Y es aceptar eso precisamente. Sí, decía hace rato, pues, esta cuestión de quizás el peor error que te podemos cometer nosotros, que en lo personal yo cometí, es sentirme bueno, ¿no? O sea, bueno, es que soy bueno, ¿verdad? Al final de cuentas hago tantas cosas y para el bien de todos, pero ahí se encuentra entonces ahora sí la debilidad completa, porque me pierde, ¿no? O sea, me pierdo pues en eso. Perdemos piso, ¿no? O sea, decir, pues yo soy ¿cómo decirlo? Pues el perfecto y no ocupo ni siquiera de Dios. Claro. Entonces, pero cuando reconocemos nuestra debilidad es cuando el Señor hace obras grandes con nosotros. Pedro reconoce su debilidad y por eso después también ahí tiene su fortaleza. Por eso después es el portavoz de todos los discípulos, porque reconoce su fortaleza en él. Pero a pesar de todo eso, no deja de ser, ¿cómo decirlo?, de aflorar nuestra misma humanidad. Y hay dos pasajes que a mí me gustan mucho de la vida de Pedro. Vamos a compartirlo. Uno de ellos también está en el Evangelio de San Lucas. Es el capítulo 22, si no me equivoco. Capítulo 22, cuando son las negaciones de San Pedro. Y curiosamente, Pedro unos minutos antes, unas horas antes, estaba diciendo, Señor, yo por ti voy a dar la vida. Te acompaño hasta la muerte. Te acompaño hasta la muerte. Es más, traigo 2 espadas. Traemos 2 espadas y si es necesario, las utilizo. Mi seguridad, mi espada, la pongo a tu servicio. Y ese Pedro arrojado, valiente, al ratito en el huerto de los olivos, sí, fue arrojado porque hasta le cortó la oreja a uno, dice San Juan. Sí. Pero después, al final, lo niega 3 veces. Prefiere sus gustos personales, dice San Lucas, que estaba una fogata. Una fogata. Yo imagino que aquel Pedro que en el huerto de los olivos estaba altivo con su espada, ahora está agachado, achicopalado, medio escondido, ¿no? Porque no quiere que lo reconozcan. No quieren que reconozcan que es el discípulo del Galileo. Y lo empieza a negar, ni siquiera lo negó con los sumos sacerdotes o con reyes, lo negó, dice, ante alguna sirvienta, no despreciando, ¿verdad? Claro. Sino una persona, ante los más humildes, ante el que no le podía hacer nada, lo negó. ¿Y qué prefirió? ¿Por qué lo negó? Porque prefirió quedarse en el calor de ese fuego. Seguro, vamos a decirlo. En sus seguridades, ¿no? Y viene lo que a mí me gusta, dice, cuando lo negó por 3.ª vez, le dijo a Pedro, oye, no sé de qué me hablas. Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro y se acordó entonces de las palabras que le había dicho él. Antes de que el gallo cante, es que lo dije en inglés. Sí. Me habrás negado 3 veces. Sí. Imagínate esa mirada de Pedro. Primero, ¿cómo crees que habrá sido la mirada de Jesús a Pedro el día que le dijo, tú eres Pedro, te estoy reconociendo a ti, Pedro, échale ganas? Y Pedro no se levantaba el cuello, me está reconociendo. Sí, soy el bueno. Soy el bueno, ¿no? Seguro, todos los discípulos tienen que cuadrarse confiar en mí, conmigo. cuadrarse. Y ahora la mirada de Cristo. Imagínate la mirada de Pedro y Cristo cruzándose. En ese momento que la mirada de Jesús, ¿cómo crees que la habrá sentido? Sí. Pedro, te lo dije. Sí. En el mismo texto hay una parte donde dice que el demonio pidió permiso de sacudirlos, dice, como se sacude el trigo, ¿no? Dice, pero yo hice una oración especial por ti. Por ti, Pedro. Entonces, eso me llama mucho la atención. Sabía pues que iba a suceder esto, pero al final, esa oración, si nosotros hacemos oración, Dios la escucha. Si Jesús hace la oración por él, pues qué tanto le estaba dando en ese momento, ¿no? Y es, creo, también algo como valioso en el mismo texto, porque le está, o sea, de alguna forma lo está como perdonando, vamos a decirlo así, ¿no? Sí.
le está anunciando, ¿no? O sea, me vas a traicionar, pero estoy pidiendo por ti, para Sí, que sí, seas sí. fuerte. Y apliquemos nosotros también a nuestra vida. Somos ese Pedro que negamos a nuestro maestro, nuestra fe, nuestra seguridad en Dios, a veces ante cosas tan pequeñitas. Y nos sentimos interpelados por Jesús cuando nos mira. Sí. Pero también así como nuestro Señor oró por Pedro, También ora por ora por nosotros. nosotros, ora por ti. Cuando eres débil, cuando sientes que tal o cual pecado te está ganando, sientes que ya no puedes más, está orando por ti. Porque tú como cristiano ocupas ser fuerte porque alguien está confiando en ti. Y Pedro negó 3 veces a Jesús y nosotros quién sabe cuántas llevamos Y ya, las ¿no? que faltan, Y las que faltan, sí, sí. las que faltan. Pero al final dice que Pedro rompió a llorar amargamente. Pero ese llorar amargamente era un llorar de arrepentimiento, de confianza, de seguridad. Y yo creo que también Pedro un poquito recordó mucho cuando en el mismo del Evangelio el Señor lo vuelve a confirmar. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y si recuerdas, Pedro no le respondía igual a Jesús. ¿No? Nuestro Señor hablaba, Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondía, Señor, tú sabes todo, tú sabes qué Que te amo, que te que quiero, te quiero que te primero. quiero. Sí, sí, sí. Incluso en griego es distinto. Si no me equivoco, Jesús decía, agapáome, y Pedro respondía, filéote, un grado menos. Y al final nuevamente el Señor se pone a su nivel y le dice, Pedro, ¿me quieres? Por tercera vez. Y cada vez que le preguntaba lo confirmaba. Pedro, tus debilidades, más allá de todo eso, que tu seguridad sea yo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es muy fuerte ese momento, creo yo, o sea, después de haber negado a Pedro, preguntarle Pedro haber negado a Jesús, preguntarle de esta forma 3 veces, las mismas que lo negó, Esa. y aparte encargarle, pues, o sea, primero es mis corderos y luego mis ovejas, ¿no? En ese momento le está cargando todo, se puede decir. Apaciéntalos. Partiendo de su debilidad, o sea, te negué, partiendo de ahí Dios le otorga todo esto a Pedro, o sea, qué peso tan grande, ¿no? Es que tenemos que entender que el Señor confía en nosotros. Eso, o sea, confía siempre en nosotros, aunque a veces nosotros no confiamos en Él. Ni en nosotros mismos, quizás. No confiamos en nosotros mismos. Y hay otro pasaje también muy interesante que se ve como que esta volubilidad de Pedro. Fíjate, en Mateo 16, 18 dice, Pedro, tú eres la roca y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero después Pedro, y esto lo vemos por ejemplo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 27 y siguientes, Pedro, la roca firme, aparece después como la roca de tropiezo. Sí. Vamos a recordar ese pasaje, es lo que se conoce un poquito como la confesión de Cesarea de Filipo. Primero Pedro, dice el capítulo 27, toma la palabra, dice Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y vuelve otra vez el Pedro gallardo, arrojado, aventado, tú eres Cristo, el hijo de David. ¿Eh? Y Jesús lo elogia. Pedro dice, esto te lo ha revelado mi Padre, el Espíritu Santo. Y lo elogia, entonces Pedro aparece nuevamente seguro, ¿no? Gallardo, sí, claro. Porque le atinó, hizo las cosas bien, quedó bien ante los demás, felicitado por el Señor. Pero a ver, unos pasajes más adelantito, nuevamente Pedro aparece siendo regañado. Sí. Dice la siguiente perícopa, el primer anuncio de la pasión. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, debía ser reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes, los escribas, y que lo debieran matar, pero que resucitaría el tercer día. ¿Y qué hace Pedro? ¿Recuerdas? Señor, ven para acá. Lo aparta. Y le dice, tú no puedes hacer eso. Como que Pedro no entendía, no entendía el mesianismo de Cristo con su imagen del Mesías, el Mesías triunfante, y Jesús un Mesías sufriente que va a morir. Y recuerda las palabras de Pedro, perdón, de Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, apártate de mí. En griego se dice opiso mu Satanás, que traducido literalmente sería ponte
detrás de mí para que no me hagas tropezar. Entonces, Pedro lo hacía no porque fuera malo, sino porque Por su condición humana. su condición pues, humana. sí. Entonces pensemos también en nuestra vida, ¿cuántas veces nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo para aquellas personas que deberíamos ser su seguridad? Sí, y en qué corto tiempo, ¿no? O sea, estoy con el Espíritu Santo y estoy felicitado y ¿qué será? Como dicen, 3 doritos después, ya Caemos. caemos en esto, sí. Creo que es parte también de nosotros mismos, ¿no? O sea, el entender, pues, que tengo que estar cuidadoso de esas cosas, ¿no? Cuidar mucho ese aspecto porque pues es nuestra misma humanidad, Sí. es nuestra misma humanidad que nos traiciona a veces, nos va traicionando la humanidad. Y aquí le digo, Pedro es esa imagen de nosotros, que nos mostramos gallardos, altivos, buenos, ya la hicimos, nos felicitan y al ratito nos equivocamos y nos convertimos en piedra de tropiezo. Y es todavía más grave en este asunto, ¿no? O sea, Sí. a lo mejor he sido más piedra de tropiezo que la vez que he negado a Jesús, quizás. Y estoy llevándome a otros, quizás, a otra parte donde no debería estar, ¿no? E incluso pues al final, después de las negaciones de Pedro, bueno, esto no viene en la palabra de Dios, pero es una tradición. Cuando Pedro ya estaba en Roma, era la persecución por el año 64 en adelante. En julio del 64, Nerón incendia la ciudad de Roma y culpa a los cristianos. Y dice una antigua leyenda que Pedro huyó de Roma. Pedro huyó de Roma, quizá motivado por los cristianos. Pedro, pues vete porque te van a matar. Ya Pedro era reconocido como la cabeza de los cristianos. Y dice que iba por la vía Apia y se encuentra de frente a nuestro Señor. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Quo vadis, en latín, quo vadis. Y nuestro Señor le dice, voy a Roma a morir por segunda vez. Porque los que dejé ahí No quieren. no quieren. Entonces, imagínate qué habrá sentido Pedro, decir, lo negué 3 veces, fui piedra de tropiezo para él, ¿cuántas veces también me quedé dormido en el huerto de los olivos? Y ahora otra vez con esto, ahora otra vez. Y Pedro se regresa. Y es cuando muere crucificado, precisamente con la cabeza hacia abajo, porque se consideraba indigno de morir como su Jesús. maestro. Sí, y como le he regado tantas veces y aún así quieres que siga con esto, ¿no? Es como yo pecador, pues de repente, pues me siento indigno de acercarme nuevamente a Dios, ¿no? Y es una forma en la que Pedro me demuestra, Sí. ok, está bien, pero ¿qué sigue después de esto? De que reconoce, pues sigue el sacrificio, ¿no? Al final de cuentas. Sí, por eso decíamos ahorita, ¿no? La personalidad de Pedro. La personalidad de Pedro nos habla de una persona medio frágil, endeble, una persona que pasado de un extremo a otro, ¿no? Desde ser el felicitado, la base, a ser el regañado, el que quizá está triste o está humillado, por decir así. Pero vemos esa humanidad. Y a mí lo que me llama la atención es que Pedro no se rajaba. Pedro seguía. Tenía intentos de rajarse, pero regresaba. Pero regresaba. Entonces aquí podemos sacar una primera aplicación de la persona de Pedro. Si queremos ser santos, el primero fue Simón, después fue San Pedro. Si queremos ser nosotros santos, primero tenemos que ser humanos, Como Simón. como Simón. Reconocer nuestras pequeñeces, reconocer mi humanidad, reconocer que tengo miedo, reconocer que me siento vulnerable, reconocer mis pecados, para después dar ese pasito siguiente. O sea, la santidad surge de la humanidad. De la humanidad. Del entendimiento y de la aceptación de lo que somos, ¿no? El Señor nos creó humanos, no ángeles. Ajá. Somos seres humanos, de carne y hueso, de barro. Y Cristo se quiso hacer como nosotros. Igual que nosotros, menos en el pecado. De ahí en adelante Cristo era igual que nosotros, sin dejar de ser Dios. Y decía, se me fue el nombre de este gran padre de la iglesia, Cristo se hizo hombre para enseñarnos a ser como dioses. Porque es nuestro trabajo, llegar a la santidad. Dicen los ortodoxos, a la deificación. Nosotros llamamos santificación o inhabitación trinitaria, pero para eso hay que ser bien humanos. Que nunca se nos olvide eso.
a las personas que nos ven, hay que ser siempre bien humanos. Porque el humano es el único que puede ser santo, o sea, no puede ser santo, no Exacto. sé, la mesa, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Solamente así, siendo bien humanos, vamos a ser santos. Y también, siendo bien santos, vamos a ser bien humanos. Hace tiempo le escuché una frase al padre Teodoro, padre Teo, no sé si sea de él, pero yo se la escuché a él, que decía, cada santo tiene su pasado y cada pecador su reconciliación, Sí, su futuro. su futuro. Y eso pues tiene que ver con este asunto, creo yo, ¿no? Sí, fíjate, por ejemplo, en cuántos santos, pues no hablamos de sus defectos, el Padre Pío, ¿no? Que era de carácter fuerte, daba coscorrones. Sí. Pues eso no, yo creo que no era mucha caridad, No. pero le quitó santidad. No, pues no. Ahí está el Padre Pío. Eran coscorrones santos. Sí, pues. Yo creo que si hoy en día yo le doy un coscorrón a alguien, me linchan, ¿verdad? Pero pues bueno. Sí, sí. Eso por una parte. Y también quisiera un poquito, investigué un poquito sobre el carácter de Pedro. Se me hizo muy interesante y pues lo quisiera compartir contigo, con las personas que nos ven. Hablamos mucho del carácter de las personas. Y Pedro tenía un carácter o un temperamento llamado colérico. No sé si has escuchado ese término, Sí. ¿verdad? Una persona muy colérica. Ajá. Y hay algunas características de Pedro con su temperamento que vamos a ir mencionando. La primera, dice una persona colérica, dice es muy nerviosa, es una persona también que tiene a veces impulsos vigorosos. Y hablamos un poquito ahí de Pedro. Dice, demuestra ser muy ágil, una persona muy activa, muy audaz, pero también muy excitable. Entonces, Pedro, ¿cuántas veces? Luego, por ejemplo, en el Huerto de los Olivos. De mecha corta. De mecha corta, exacto, Sí, sí. esa era la palabra. Sí, sí, sí. En cuanto agarran a Jesús, saca la espada y corta orejas. Ajá. Y no era torero, ¿verdad? Sí, eso también es otra cosa. Corta Si no le orejas. sigue con lo demás, ¿no? Sí. Pero en sí yo le puse un estate quieto, guarda la espada. El que hierro mata, hierro muere. El que espada mata, espada muere. Pedro también es muy ágil, ¿no? Después de la resurrección, estando pescando. Pescaban y en cuanto ven que estaba el Señor en la orilla, ¿qué hace Pedro? Se pone su túnica y se avienta al mar. Ajá. Y dice que Pedro pues, estaba desnudo, pescando, que era la costumbre de aquel tiempo. Entonces dice uno, a ver, ponte a pensar, si se va a meter a nadar, pues ¿para qué se pone la ropa? Sí, claro. Entonces se vistió y se avienta. Y alcanza a llegar nadando. Pedro es muy ágil, es una persona muy explosiva. Dice, están siempre en movimiento, pero siempre aparece haciendo algo, siempre aparece. Toma la palabra, es el portavoz, aparece corriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque aquí le falló la agilidad. Llegó primero San Juan al sepulcro en vez de Pedro. Dice, les gustan que las cosas se hagan rápidos y son perseverantes en lo que emprenden, lo que decíamos ahorita. Ajá. Su carácter le ayudó, a pesar de sus errores, perseverar. Continuar. Perseverar. Si alguna persona se sintió identificada, pues echarle ganas. Ya van en buen camino. Van en buen camino. Buen camino. Segundo punto, dice, las personas coléricas son muy enérgicas, son proactivas y son independientes. ¿Y eso qué llegó en Pedro? Pues que están llenos de energía, en especial para emprender o culminar proyectos emprendidos. ¿Y cuál es, por ejemplo, dónde vemos aquí esta energía de Pedro? En Juan 18, cuando le corta la oreja a Malco, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate la agilidad, o sea, estaba siempre, Pedro, yo imagino, era un hombre que nomás estaba mirando qué hacer para tratar de quedar bien. Creo que por eso mismo le encargó Jesús entonces ser la piedra, ¿no? Por esas mismas cosas. A lo mejor agilidad no solamente física, sino también para resolver problemas y estas Mental, cosas, ¿no? espiritual. Exactamente. Por algo. ¿Qué habrá visto el Señor en Pedro? Él sabe. Lo mismo que habrá visto el Señor en nosotros, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, claro. En cierta ocasión estamos en el seminario, era un sábado, y el padre capellán que estaba celebrando la misa, el padre Miguel Ángel Ávila, si me está viendo, pues a ver si no me regaña después. No es este padre, es otro. Otro, de otra diócesis. Decía el padre, se quedó muy serio. Y era un pasaje vocacional. Y el padre se queda muy serio y dice, pues yo no sé. Si yo hubiera sido Cristo, yo no los hubiera llamado a ninguno de ustedes, ni a mí. Y todos así como que, caray. Ajá.
Dice, ¿por qué llamó a los apóstoles? No sabemos. Porque quiso. ¿Pero qué miró? No sabemos. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Tampoco No sabemos, pero nos llamó. Porque Él miró algo en nosotros. Y no solamente nos llama a los sacerdotes, a los consagrados. A todo laico, a todo cristiano, los llama por algo. Otro punto. Dice, existe una persona colérica, gran capacidad de liderazgo y toma de decisiones asertivas. Yo creo que Pedro aparece más como líder, dirigiendo a sus grupitos, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, pues Pedro es ya la cabeza. Y por ejemplo, toma la iniciativa. Pasaje, capítulo 1, versículo 19, dice, la sustitución de Judas. ¿Qué hizo Pedro? Toma la palabra, vamos a echar un volado para elegir a uno. Pedro toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Después, en Pentecostés, ¿quién habla? Pedro. Da un discurso. En el capítulo 3, también vemos el discurso de Pedro al pueblo. Pedro toma la palabra, ¿por qué? Porque es líder. Porque es líder. En el capítulo 4, Pedro y Juan ante el Sanedrín. Otra vez, Pedro toma la palabra. Y no cualquier palabra. Hablaba palabras con autoridad. Dice también, curiosamente, los que tienen carácter colérico son un poquito, suelen chocar con los de carácter melancólico y flemático. Y hay un pasaje, también en Gálatas, capítulo 2, del 11 al 14, cuando Pedro, colérico, tiene un pequeño roce, un altercado, con San Pablo, que es más melancólico, más flemático. Pero pues a pesar de eso, los dos apóstoles, y no les quitó el llamado, no les quitó santidad. ¿No? Y era la discusión fuerte, pues. Una discusión fuerte. Sí. Estamos hablando más o menos por el año 50. O sea, ya Cristo ya ha resucitado, ya la iglesia tenía un pequeño caminito, y por el año 50 Pedro y Pablo, dice la canción, eran hermanos, Eran ¿verdad? hermanos. En Cristo. Sí. Ahora están discutiendo. Pero pues eso no les quita quererse menos o ser menos santos. Era necesaria la discusión. Era necesario. Sí. Porque al final, bueno, Pablo Gentiles, Pedro se supone que estaba con los judíos. Los judíos, ¿no? Ajá. Pero llama mucho la atención eso, o sea, hay un altercado entre dos santos, apóstoles, y no por eso dejan de ser santos. Claro. Volvemos a lo mismo, la humanidad, la humanidad. Otro puntito muy interesante dice, sus emociones se encienden y descargan con gran intensidad. Yo creo que si algo nos queda claro en todo el Evangelio, que Pedro amaba a Jesús. Sí. Por eso lo siguió, por eso lo defendió, por eso después de negarlo regresó con él, porque lo amaba. El negarlo no quiso decir o no demostró que no lo amaba, sino más bien fue su mismo temor, vamos a decirlo así. Entonces yo creo que también aquí podemos aprender esto de Pedro. Si amamos a una persona, si amamos a Cristo, si amamos a Dios, vamos a regresar a Él. Vamos a regresar. Por más lejos o enlodados que estemos, regresaremos al mismo punto. Vamos a regresar. Y regresando otra vez a Cristo, vamos a hacer nuevamente esa roca firme, ese fundamento. O sea, y podríamos seguir más y más sobre Pedro, pero pues qué interesante es la persona de Pedro. Sí, muy, creo que es enriquecedor este asunto de entendernos, pues, comprendernos como humanos, y aparte de esto, saber que nuestras debilidades nos van a llevar otra vez a retomar el camino, pues, después de las caídas, de los tropiezos y todas estas cosas que podamos tener como personas. Pues ¿no? como personas, por eso digo, la importancia, ¿no?, de ver la personalidad de los santos, de ver sus debilidades y sentirnos identificados. O sea, un santo antes de ser santo, dígase Pedro, Pablo, cualquier santo, antes de llegar ahí pasó por ese proceso de humanización, de asimilar sus debilidades como Pedro. O sea, Pedro no siempre fue San Pedro, primero fue Simón. Después fue Pedro y después fue San Pedro. Esto se me hace
aparte de interesante, se me hace como hermoso, vamos, como bello, porque Pedro ya ahora no es tan lejano como lo teníamos visto antes, ¿no? Sí, el jerarca de la iglesia, el del El altar primer más papa. grande, el primer papa, o sea, ya ahora es como más mi amigo, vamos, como mi cuate, vamos a decirlo así, ¿no? Porque de alguna forma me identifico con él, en la misma condición humana que yo tengo, y que me demuestra que de alguna forma puedo llegar a la santidad, sí, a lo mejor con dificultades, Sí, ¿verdad? claro. Y si no reconozco el amor de Jesús, entonces, vamos, de mi persona hacia Jesús, entonces quizás me sea más difícil el camino, más complicado. Es que tenemos que reconocer también que la santidad no es de un día para otro. Los santos no nacen, No, se claro, hacen. claro. Los santos no nacen, se hacen. Y, y pues cada día tenemos que luchar contra nuestra humanidad. Y yo creo que hoy en día un gran enemigo de nuestra santidad es una enfermedad que se llama depresión. Porque una persona que pues, está enfermita de la depresión pierde a veces las esperanzas en sí mismo. Ajá. ¿Y por qué lo menciono? Porque pues, hoy en día es una enfermedad tan común. En estos días que he estado confesando, que ha llegado muchas personas, benditos a Dios, yo creo que 4 o 5 personas me han dicho, padre, yo tengo depresión, padre, tengo Diagnosticada. depresión. ¿Eh? Sí, Diagnosticada, digo. diagnosticada y todo. Toman medicamento. Y dicen, padre, ¿a poco, a pesar de eso, puedo ser feliz? Pues es claro, es que estás llamado a esto. Sí. ¿Y cuál es tu lucha, tu santidad? Luchar contra esa enfermedad. Digo diagnosticado porque a lo mejor hay muchos también que no están diagnosticados. O sea, que viven en depresión y no saben, no tienen Sí. esa situación. Y al final la depresión pues, nos lleva a la tristeza profunda, según. Y de alguna forma, pues Dios nos dice que tenemos que ser felices, al final de cuentas. Y a perder la confianza en todo. Dios, en nosotros. Ujú. Entonces, Pedro, yo creo que si no se hubiera agarrado de su maestro, no me sorprende, no me asusta que Pedro hubiera caído en una depresión hace 2000 años. ¿Por qué? Me deprimí porque lo negué. Me deprimí porque me regañó. Me deprimí porque lo volví a negar en Roma. Uh-huh. Y simplemente poner el acento en sus errores, en sus pecados. Y no, yo creo que nuestro Divino Maestro, más allá de poner el acento en los pecados, pone el acento en nuestra persona. En lo que en realidad somos. Pues. En lo que somos. O sea, ¿por qué nos llamó? No sé. ¿Por qué te invitó a ti a la santidad? No sé. Porque mira algo en ti. Más allá de tus pecados. Entonces ahorita lo que estamos viendo en realidad, sí es hablar de Pedro, sí, pero aparte es darnos cuenta de esto, ¿no? De que nos está llamando a eso, a como Pedro buscar la santidad desde lo que somos, pues desde lo que tenemos, y aferrarnos a Jesús. Pues. Sí, o sea, por eso el tema de la personalidad de Pedro es conocer al Pedro antes de ser santo, conocer su historia, su vida, para identificarnos, para hacerlo más asequible a nosotros, Sí. más palpable, sea más humano como nosotros. Yo me imagino, obviamente en la Escritura no habla de Pedro antes de conocer a Jesús, pues, pero supongo que su vida era como cualquier otro pescador y a lo mejor dicharachero, quién sabe qué cosas haría, ¿sí? Y el tener esta mirada de Jesús, digamos, esa primera mirada de que tú eres Pedro, vas a ser pescador de hombres y vente. Sí. Obviamente la profundidad de la mirada de Jesucristo pues descubre lo que en realidad somos, que nosotros batallamos mucho para eso. Hay un chascarrillo de San Pedro, precisamente cuando están en la casa de Pedro, en Cafarnaúm. Pues es un chiste viejo. Sí, de aquellos tiempos. 2000 años. Cuando estaba nuestro Señor en la casa ahí de Pedro y quitan el tejado para bajar al paralítico. Yo imagino a Pedro como diciendo, ay, mi casa, me la desbarataron. Ajá. Y más adelante dice que la suegra de Pedro estaba enferma. Y llega Jesús y cura a su suegra. Y Pedro voltea y le dice, Señor, me acabaron la casa y aparte me curaste a mi suegra. Y todavía que te estoy recibiendo bien, ¿verdad? Me curaste a mi suegra. ¿Que no somos amigos?
Y dicen Ok. que Pedro por eso lo negó. Dijo, me curaste a mi suegra, pues ahora te niego. Es un chascarrillo, es un chascarrillo. Obviamente, ¿Verdad? sí, sí, sí. Pero bueno, sale a colación, ¿no? También, Ajá, ¿cuánta gente también le batalla con sus suegras o con sí. sus suegros? O las suegras con uno, O las suegras bueno, también. con uno no, ¿verdad? Usted ya se libró. Pues así es digo, la imagen de Pedro. Y si analizamos cualquier otro de los apóstoles, por ejemplo, Judas, dice claramente que era ladrón, pero el Señor lo llamó. Ajá, Santiago y Juan, también eran medio interesados. Los hijos del trueno le decían, ajá, los hijos del trueno. Si fuera nuestro Señor mexicano, les diría de otra manera, sí. ¿verdad? Ajá, Pero también hijos. sí, sí, sí. Tomás, el incrédulo. Y a veces me pregunto, ¿qué será hubiera sido más difícil o más grave? ¿Negar a Cristo en un momento difícil, como Pedro? Ujú, ¿O Tomás, que no creyó en la resurrección y lo puso a prueba? sí. Si no meto mis Mis dedos, dedos. si no los veo, la señal de los clavos, no meto mi dedo en los clavos, en los agujeros de los clavos, y mi mano en el costado, no voy a creer. ¿Qué habrá sido más difícil o más grave, hablando en esos términos? ¿Las negaciones Sí. o poner a prueba O la sea, a resurrección? ver si eres Dios de veras, ¿no? Como quien Exacto. dice, es terrible esto. Pero al final de cuentas creo que es lo que en realidad lo que somos nosotros, porque a veces ponemos en prueba también a Jesús nosotros mismos. No vamos a decir, ay, no, yo no voy a ser como Tomás que dijo esto, pero a veces decimos, ¿sabes qué, Señor? Si me haces esto, entonces sí hago aquello, ¿no? O sí creo en ti, o sí busco estas cosas. Y es la misma cosa al final de cuentas. Sí. O sea, seguimos siendo la mezcla de todas las cosas malas de los apóstoles. Sí. Por eso yo invito a todas las personas que nos ven, mediten, reflexionen en la imagen de algún apóstol. Ahorita meditamos en San Pedro, en su humanidad, en su persona. Y a pesar de sus defectos, logró la santidad, por gracia de Dios. Y también pensemos nosotros, ¿cómo vamos a lograr la santidad? Los consagrados, los laicos, los matrimonios, los estudiantes, ¿cómo? ¿Cómo vamos a lograr la santidad? A lo mejor, bueno, a mí me llama mucho la atención esto que decíamos que Jesús dijo, yo he hecho una oración especial por ti. Creo que al final esa oración Jesús la hace también por nosotros. La hizo desde la cruz con nosotros. Entonces tenemos esa posibilidad, igual que Pedro, de llegar a esa santidad. Si nos aferramos pues a ese hecho, vamos a decirlo así. Incluso en la oración sacerdotal en San Juan dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, o sea, y está pidiendo por nosotros, Padre, consérvalos en ese amor, permanezcan en su amor. Sí. Y entonces Cristo está pidiendo por nosotros. Hace tiempo estaba yo en un curso y una persona llegó, una señora ya grande, y me dijo, oiga, dice, fíjese que me dijeron que Jesús es extraterrestre. Le dije, sí. Dice, ahí en la Biblia dice, mi reino no es de este mundo. Si no es de este mundo, entonces ¿de dónde es? Dijo, dijo, entonces sí es cierto. Y es verdad esto. Sí, desgraciadamente pues se pierde eso. O sea, estamos en este mundo, pero no somos de este No mundo. somos de aquí. Ujú. Estamos aquí y mientras estemos aquí tenemos que aprender a vivir con nuestra humanidad para ser santos. Así como tú eres, así tienes que ser santo. Bueno, tenemos que convertirnos, pues, Claro, pero ser santo no significa no cometer ningún pecado. Sí, ser santo significa ser un pecador que no se quiere quedar allí, sino que quiere seguir adelante, seguir avanzando, salir de esto. salir de esto. Entonces quiere decir que a lo mejor sí habrá mucha gente en este momento, a lo mejor los que nos están viendo, o a lo mejor gente que conocen, que está en ese camino de santidad y que son ejemplos al final como Pedro, pero vamos en el mundo real. O sea, bueno, no real, pues no que sea real, Actual. sino actual más bien dicho. O sea, y es cuestión de voltear a ver, identificar a esas personas y de alguna forma tomar ejemplo, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Pues creo que llegamos al final. ¿O quiere agregar algo más, padre? Pues simplemente invitar a todas las personas, recuerden el mensaje del Papa Francisco con esta exhortación apostólica, Gaudete et Exsultate, de la santidad. Todos estamos llamados a la santidad y hay que apoyarnos unos a otros. Hay que apoyarnos en la santidad con la misericordia, la comprensión y con la oración. Por eso les pido a las personas que lo están mirando, hagan oración unos por otros y de una manera especial hagan oración por un servidor.
recen un Padre Nuestro por ese sacerdote y por el Padre Jera, pero también hagan oración siempre por sus sacerdotes, por sus hermanos de comunidad, por todas las personas, pero especialmente les encargo una oración por un servidor. Sí, cuente con ella, Padre. Muchas gracias. Vamos a estar aquí y los que nos estén viendo también háganle, por favor, un paro aquí al Padre. Nos hace falta padres como él y es necesario que oremos por ellos. Pues muchas gracias, Padre, que un gusto nuevamente estar con usted aquí platicando. El gusto es Que mío. no sea la última, o sea, vamos a hablar, si quiere hablamos de todos los santos, ¿le parece bien? Así Pues si como- la gente quiere, suscríbanse, Sí, sí, sí. den like, manden sus comentarios y nos dicen de quién quieren que hablemos, pero suscríbanse, compartan y para que vamos a analizarlos. Pues muchas gracias, pues nos despedimos, recuerden que Cristo los ama Y yo también.